Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su refugio para las mejores series y telenovelas. Me emociona muchísimo recibirlos hoy porque tenemos algo realmente especial preparado para ustedes. En esta ocasión, nos sumergiremos en las calles empedradas y los palacios majestuosos de Estambul, para explorar una historia que ha cautivado corazones alrededor del mundo. Estambul enamora. Sí, la que tanto nos han pedido. Pero hoy no solo vamos a recordar la serie, vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a recorrer juntos, en detalle, los 14 capítulos que consideramos que marcan un antes y un después en la trama. Esos capítulos que nos hicieron suspirar, llorar, y hasta gritarle a la pantalla. Esas joyitas que, si ya la vieron, les van a traer nostalgia y si aún no la conocen, los van a enganchar por completo. Pero antes de que comencemos este viaje por los entresijos de la pasión turca, déjenme recordarles algo importantísimo: si les gusta lo que ven, no se olviden de suscribirse al canal. Aquí, cada semana, les traemos contenido fresco y emocionante, análisis detallados y las mejores recomendaciones para que nunca se queden sin algo bueno para ver. Así que, hagan clic en ese botón rojo y formen parte de esta gran comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, abróchense los cinturones porque estamos a punto de despegar hacia Estambul. Comencemos nuestro análisis con el capítulo 1, que es el punto de partida, la chispa que enciende esta llama de pasión. Aquí conocemos a nuestros protagonistas, una joven soñadora, con una vida humilde pero con un espíritu indomable, y un hombre poderoso, con un pasado misterioso y un presente lleno de responsabilidades. La dinámica inicial es de choque, de mundos opuestos que colisionan, pero desde el primer instante sentimos esa tensión palpable, esa atracción magnética que los une a pesar de sus diferencias. Es una colisión de personalidades que, en lugar de repelerse, se atraen con una fuerza casi incomprensible. La joven, con su mirada desafiante y su corazón noble, se enfrenta al hombre, cuya frialdad y distancia iniciales esconden una tormenta interior. La química entre ellos es innegable, una chispa que amenaza con incendiar todo a su paso. Este capítulo no solo nos presenta a los personajes principales, sino que también nos introduce al universo de la serie, un mundo lleno de contrastes donde la tradición y la modernidad conviven en una danza constante. El ritmo pausado del inicio nos permite sumergirnos en la vida de la joven, sus sueños, sus miedos, y su lucha por labrarse un camino en un mundo que parece diseñado para frenarla. Al mismo tiempo, vislumbramos la complejidad del hombre, un ser atormentado por un pasado que lo persigue y que lo obliga a mantener una fachada de dureza. En este primer episodio, nos introducen al contexto de Estambul, con su belleza cautivadora y su dualidad fascinante, esa mezcla de tradición y modernidad que es un personaje más en la historia. Las calles empedradas, los mercados bulliciosos, las majestuosas mezquitas y los palacios imponentes son mucho más que un simple telón de fondo, son un reflejo de la dualidad que viven los personajes y de los conflictos internos que enfrentan. Vemos cómo la ciudad misma conspira para que estos dos mundos se crucen, cómo los encuentros casuales se transforman en señales del destino, y cómo la magia de Estambul empieza a tejer los hilos de una historia de amor que está destinada a ser épica. Es un capítulo vital para sentar las bases de lo que será un torbellino de emociones. Vemos las primeras miradas, esos fugaces contactos visuales que hablan más que 1000 palabras, los primeros encuentros casuales que no son tan casuales, y empezamos a percibir que el destino está tejiendo sus hilos. Es como si la ciudad misma, con su aura mística y sus secretos guardados, conspirara para que estas dos almas se encontraran y comenzaran un viaje que cambiará sus vidas para siempre. El capítulo 1 no es solo una introducción, es una invitación a soñar, a sentir y a dejarnos llevar por la magia de una historia que promete emociones intensas y momentos inolvidables. Luego, nos adentramos en el capítulo 3, donde la trama comienza a tomar un giro inesperado. Los personajes secundarios empiezan a mostrar sus verdaderas intenciones, y las intrigas palaciegas se vuelven más complejas. Este es el capítulo donde las piezas del juego empiezan a moverse de manera más intencionada. Los personajes que antes parecían neutrales o simplemente secundarios, empiezan a revelar sus ambiciones y sus deseos ocultos. Las alianzas se forman y se rompen, y la lealtad empieza a ser un bien escaso. Las intrigas palaciegas, que hasta ahora se habían insinuado como una amenaza latente, se convierten en el motor de la acción, llevando a los protagonistas a situaciones cada vez más peligrosas. Aquí, vemos cómo la protagonista debe enfrentar los prejuicios y las barreras sociales que la separan de su amado, y cómo su fuerza de voluntad y su valentía la impulsan a seguir adelante. La diferencia de clases se convierte en un obstáculo aparentemente insuperable, pero la protagonista,
lejos de rendirse, se levanta con más fuerza cada vez, desafiando las convenciones y las expectativas de la sociedad. Su valentía no es una simple muestra de rebeldía, sino una manifestación de su amor y su determinación por construir un futuro junto al hombre que ama. Es un capítulo donde la lucha de clases se hace evidente, mostrando la injusticia y las desigualdades que marcan la sociedad de la época. Los prejuicios y la discriminación son una constante, pero la protagonista no se deja intimidar, usando su inteligencia y su ingenio para superar cada obstáculo. Y donde los secretos del pasado comienzan a salir a la luz, como sombras que acechan en cada esquina, amenazando con destruir la felicidad de los protagonistas. El pasado del hombre, que antes era un misterio, empieza a desvelarse, mostrando cicatrices y heridas que explican su comportamiento y sus miedos. La tensión aumenta a cada minuto, y el espectador se encuentra atrapado en un laberinto de ambiciones y pasiones desenfrenadas. Este capítulo marca el inicio de un conflicto que se extenderá a lo largo de la historia, y es crucial para comprender las motivaciones de cada personaje. La manipulación, las envidias y los secretos oscuros se convierten en los principales obstáculos para la pareja, pero al mismo tiempo, fortalecen su vínculo, haciendo que su amor sea cada vez más fuerte y resistente. El capítulo 3 es un punto de inflexión que nos muestra que la historia está lejos de ser un cuento de hadas, y que los protagonistas tendrán que luchar con todas sus fuerzas para alcanzar su final feliz. Continuamos con el capítulo 5, uno de esos episodios que te dejan sin aliento. Aquí, la relación entre los protagonistas alcanza un punto de inflexión. La química que se insinuó en los primeros capítulos explota en una serie de escenas cargadas de pasión y romanticismo. Los sentimientos son más intensos que nunca, y las escenas de amor son simplemente arrebatadoras. Los protagonistas, que hasta ahora habían mantenido una cierta distancia, se entregan por completo a sus emociones, dejando al descubierto sus vulnerabilidades y sus anhelos más profundos. Es un capítulo que nos muestra la intensidad del amor verdadero, ese sentimiento que lo puede todo, que desafía las normas y las convenciones, y que es capaz de transformar a las personas. Pero no todo es color de rosa, claro está. La felicidad de los protagonistas es constantemente amenazada por las intrigas y las maquinaciones de sus enemigos. Los obstáculos se multiplican, y los villanos se hacen más audaces, utilizando todas sus armas para separar a la pareja y destruir su felicidad. En este capítulo, se juega con el concepto del amor prohibido, el amor que desafía las normas y las expectativas sociales. El amor entre los protagonistas es un amor que está mal visto por la sociedad, un amor que se enfrenta a prejuicios y barreras insuperables, pero que, al mismo tiempo, es un amor que los hace sentir vivos y que les da fuerzas para seguir adelante. Los personajes deben elegir entre seguir su corazón o cumplir con sus responsabilidades, y esta dicotomía es el motor que impulsa la trama. La lucha interna de los protagonistas entre el deber y el deseo es una constante en este capítulo. Deben decidir si seguir las reglas y las expectativas de la sociedad o si luchar por su amor, aunque eso signifique desafiar el orden establecido. Las emociones están a flor de piel, y el espectador se identifica con el dolor y la alegría de los protagonistas. Cada lágrima, cada sonrisa, cada abrazo y cada beso se sienten de manera intensa, haciendo que el espectador se sumerja por completo en la historia. Es un capítulo donde la pasión turca se manifiesta en todo su esplendor, a través de la mirada intensa, los gestos sutiles, las palabras cargadas de significado y la música evocadora. El capítulo 5 es un derroche de emociones que nos deja sin aliento y que nos muestra que la historia está en su punto más álgido. El capítulo 7 es un punto de inflexión dramático. Las conspiraciones y las traiciones alcanzan su punto más álgido, y uno de los personajes principales toma una decisión que cambia el curso de la historia. Este es el capítulo donde las cartas se ponen sobre la mesa y las verdaderas intenciones de cada personaje se hacen evidentes. Las traiciones se suceden una tras otra, haciendo que la confianza sea un bien escaso y que el peligro aceche en cada esquina. La conspiración, que hasta ahora había estado latente, estalla en toda su magnitud, amenazando con destruir todo lo que los protagonistas han construido. Aquí, la intriga se vuelve el plato principal, y cada personaje muestra su verdadero rostro. Los personajes que parecían amigos se convierten en enemigos, y los que parecían leales se muestran como traidores. La manipulación y la ambición son las armas principales de los villanos, que no dudan en usar cualquier medio para alcanzar sus objetivos. Los giros inesperados son la clave de este capítulo, y el espectador no puede evitar sentir la angustia y la desesperación de los protagonistas. Cada revelación,
cada traición y cada giro de la trama hacen que el espectador se aferre a su asiento, deseando desesperadamente saber qué va a pasar a continuación. Las alianzas se rompen, los secretos salen a la luz, y el futuro de la pareja se ve amenazado. El mundo de los protagonistas se desmorona a su alrededor, y todo lo que daban por sentado se convierte en una ilusión. Los secretos del pasado, que antes eran un misterio, se revelan, sacudiendo los cimientos de la historia y mostrando que nada es lo que parecía ser. Este es uno de esos episodios que te dejan con el corazón en la boca, deseando desesperadamente que todo salga bien, pero sabiendo que el camino que queda por recorrer será lleno de obstáculos y desafíos. Los dilemas morales y las decisiones difíciles marcan este punto crucial de la trama, y nos invitan a reflexionar sobre el precio del amor y la lealtad. Los personajes se ven obligados a tomar decisiones que marcarán el resto de sus vidas, y deben elegir entre el bien y el mal, entre el deber y el deseo, entre la venganza y el perdón. El capítulo 7 es un punto de inflexión dramático que nos muestra que la historia ha alcanzado un punto de no retorno y que el destino de los protagonistas pende de un hilo. Llegamos al capítulo 9, donde la esperanza renace de las cenizas. Después de la tormenta, aparece un rayo de luz que ilumina el camino de los protagonistas. Este es un capítulo de calma después de la tempestad, un momento de respiro en medio de la vorágine de intrigas y traiciones. Después de haber tocado fondo, los protagonistas empiezan a reconstruir sus vidas y a recuperar la esperanza perdida. Aquí, vemos cómo su amor se fortalece a pesar de las adversidades, y cómo su conexión se hace más profunda y significativa. La adversidad ha fortalecido el amor entre los protagonistas, haciéndolo más fuerte y resistente. Su conexión emocional se hace más profunda y significativa, y empiezan a ver que su amor es la fuerza que los une y que les da esperanzas para seguir adelante. Es un capítulo donde la redención y el perdón juegan un papel importante, y donde la fe en el futuro se convierte en el principal motor de la historia. Los personajes que habían caído en la oscuridad empiezan a buscar la luz, y se dan una oportunidad para redimirse de sus errores y construir un futuro mejor. El perdón, tanto a uno mismo como a los demás, se convierte en una herramienta fundamental para superar el pasado y seguir adelante. Los personajes aprenden de sus errores, y se dan una segunda oportunidad para construir un futuro juntos. Después de tantas pruebas y tribulaciones, los protagonistas empiezan a ver que su amor es lo más importante y que vale la pena luchar por él. Es un respiro en medio de tanta tensión, un momento de paz y tranquilidad antes de que la tormenta vuelva a azotar. Este capítulo es como una bocanada de aire fresco, un paréntesis en medio del caos, donde los protagonistas pueden recargar energías y prepararse para los nuevos desafíos que les esperan. Es un momento de ternura y romanticismo que nos permite conectar de manera más profunda con los personajes y con sus emociones. El capítulo 9 es un capítulo de esperanza y renovación que nos muestra que el amor puede superar cualquier obstáculo y que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Pero claro, la paz dura poco. El capítulo 11 nos sumerge de nuevo en el caos. Los villanos resurgen con más fuerza que nunca, y los obstáculos se multiplican. Este es el capítulo donde la calma se rompe y la tempestad vuelve a azotar con toda su fuerza. Los villanos, que se creían derrotados, regresan con más fuerza y determinación que nunca, utilizando nuevas estrategias y tácticas para separar a los protagonistas y destruir su felicidad. Aquí, vemos cómo la protagonista debe luchar por su amor y por su propia vida. La protagonista, que ya había demostrado su valentía en capítulos anteriores, se enfrenta a nuevos desafíos, utilizando su inteligencia y su coraje para superar las adversidades. No solo debe luchar por su amor, sino también por su propia vida, ya que los villanos no dudarán en utilizar cualquier medio para eliminarla. Las escenas de acción se mezclan con las dramáticas, y el ritmo de la trama se acelera. El capítulo se convierte en una montaña rusa de emociones, donde la acción y el drama se alternan a un ritmo vertiginoso, haciendo que el espectador se mantenga al borde de su asiento. Es un capítulo lleno de adrenalina, donde la supervivencia se convierte en el principal objetivo. Los personajes deben demostrar su valentía y su determinación para superar las adversidades, y el espectador se mantiene al borde de su asiento. Cada escena, cada diálogo y cada giro de la trama hacen que el espectador sienta la misma tensión y la misma angustia que los personajes. La trama se vuelve más compleja, y las alianzas cambian constantemente. Los personajes que parecían leales se convierten en traidores, y los enemigos se alían para alcanzar sus objetivos. La incertidumbre es la clave de este episodio, y la sensación de que todo puede cambiar en cualquier momento hace que el espectador se mantenga en vilo.
El capítulo 11 es un capítulo lleno de acción y drama que nos recuerda que la lucha por el amor y la felicidad es una batalla constante que nunca se detiene. El capítulo 12 nos muestra el lado más vulnerable de los protagonistas. Después de tanta lucha y tensión, vemos cómo las heridas del pasado les impiden avanzar. Este capítulo es un momento de pausa en medio de la acción, una oportunidad para conocer a los personajes de manera más profunda y comprender sus miedos y sus vulnerabilidades. Después de haber superado tantos obstáculos, los protagonistas empiezan a mostrar las cicatrices que les han dejado las luchas del pasado. Aquí, la vulnerabilidad y la fragilidad humana se convierten en el centro de la narrativa. Los protagonistas, que hasta ahora habían mostrado su fortaleza, empiezan a mostrar su lado más humano, reconociendo sus miedos y sus debilidades. Los personajes deben enfrentarse a sus propios demonios y superar sus miedos para poder seguir adelante. Cada personaje tiene sus propios fantasmas que debe enfrentar para poder avanzar en la vida. Es un capítulo de introspección, donde el espectador tiene la oportunidad de conocer más a fondo a los protagonistas y comprender sus motivaciones. Los personajes comparten sus historias personales, revelando los traumas y las heridas que han marcado sus vidas. El dolor, la pérdida y el arrepentimiento son los temas principales de este episodio, y la conexión emocional con los personajes se hace más fuerte. Los personajes se muestran vulnerables y humanos, lo que hace que el espectador se sienta más cercano a ellos y a sus emociones. Es un momento de reflexión antes del clímax de la historia. Este capítulo nos recuerda que detrás de la fortaleza y el heroísmo también hay fragilidad y miedo, y que todos somos vulnerables ante el dolor y el sufrimiento. El capítulo 12 es un capítulo de introspección que nos permite conocer a los personajes en un nivel más íntimo y emocional. El capítulo 13 es un torbellino de emociones. La verdad sale a la luz, y los secretos que se habían mantenido ocultos durante tanto tiempo son revelados. Este es el capítulo donde las piezas del rompecabezas empiezan a encajar, donde las verdades ocultas se revelan y donde las consecuencias de las acciones pasadas se hacen evidentes. La trama llega a su punto culminante, y las revelaciones se suceden una tras otra, haciendo que el espectador se sorprenda a cada minuto. Aquí, la trama llega a su punto culminante, y las consecuencias de las acciones pasadas se hacen evidentes. Los personajes que habían estado ocultando sus verdaderas intenciones se ven obligados a enfrentarse a la verdad, y sus secretos salen a la luz. Es un capítulo lleno de giros inesperados, donde el espectador no puede evitar sorprenderse a cada minuto. Cada revelación, cada traición y cada giro de la trama hacen que el espectador se aferre a su asiento, deseando desesperadamente saber qué va a pasar a continuación. La justicia, la venganza y el perdón son los temas principales de este episodio, y la tensión es palpable. Los personajes se ven obligados a tomar decisiones que marcarán el resto de sus vidas, y deben decidir si buscar justicia, venganza o perdón. El final de la historia se acerca, y el destino de los personajes pende de un hilo. La incertidumbre es la clave de este capítulo, y el espectador se encuentra atrapado en una montaña rusa emocional. El capítulo 13 es un capítulo de tensión y revelación que nos prepara para el desenlace final de la historia. Finalmente, llegamos al capítulo 14, el desenlace que todos esperábamos con ansias. Este es el capítulo donde todas las piezas del rompecabezas encajan, y la historia llega a su conclusión. El capítulo que todos estábamos esperando, el desenlace que cerrará la historia y nos dejará con un sabor agridulce. Aquí, vemos cómo los protagonistas deben tomar una decisión que marcará el resto de sus vidas. Los protagonistas se enfrentan a la decisión más importante de sus vidas, una decisión que definirá su futuro y que pondrá a prueba todo lo que han aprendido y todo lo que han vivido. Es un capítulo lleno de esperanza, pero también de tristeza y melancolía. El final de la historia nos muestra que la vida no es un cuento de hadas y que la felicidad no es siempre perfecta. El espectador se enfrenta al final de esta épica historia, y debe despedirse de los personajes que tanto ha llegado a querer. Después de tanto tiempo compartido con los personajes, el momento de decir adiós es agridulce. Es un capítulo que te deja con una sensación agridulce, una mezcla de satisfacción y nostalgia. El final de la historia es satisfactorio, pero al mismo tiempo nos deja con un sentimiento de melancolía al saber que ya no habrá más capítulos. Es el cierre perfecto para una historia que nos ha hecho vibrar y soñar. El capítulo 14 es el desenlace perfecto para una historia que nos ha mantenido enganchados desde el primer momento, un final que nos dejará con una sensación de satisfacción y nostalgia. Los temas principales de este episodio son el amor, el sacrificio y la redención.
El amor, el sacrificio y la redención son los pilares fundamentales del capítulo final, mostrándonos que el amor puede superar cualquier obstáculo, que el sacrificio es a veces necesario para alcanzar la felicidad y que la redención es posible incluso después de haber cometido errores. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por los 14 capítulos clave de Estambul enamora. Hemos visto cómo una historia de amor puede superar cualquier obstáculo, cómo los secretos pueden destruir relaciones y cómo la esperanza siempre puede renacer de las cenizas. Hemos explorado la belleza de Estambul, su riqueza cultural y su dualidad fascinante. Hemos sentido la pasión turca en todo su esplendor, y nos hemos emocionado con cada giro inesperado de la trama. Esta historia nos ha mostrado el poder del amor, la importancia de la verdad y el valor de la esperanza. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Recuerden que hemos revisado solo una selección de capítulos, y cada episodio de esta serie es un mundo en sí mismo, lleno de matices y detalles que merecen ser explorados. Si aún no han tenido la oportunidad de sumergirse en esta historia, les recomiendo que lo hagan, no se arrepentirán. Estambul enamora es una joya de la televisión turca que les cautivará desde el primer momento. Esta serie es una joya de la televisión turca, una historia que merece ser descubierta y disfrutada por todos los amantes de las telenovelas. Ahora bien, antes de despedirnos, me gustaría pedirles un pequeño favor, cuéntenme en los comentarios qué les pareció este análisis. ¿Están de acuerdo con nuestra selección de capítulos? ¿Cuáles son sus momentos favoritos de la serie? Me encantaría leer sus opiniones y reflexiones. Sus experiencias y perspectivas son valiosas para nosotros, y nos encanta crear un espacio de diálogo donde todos podamos compartir nuestro amor por las series y telenovelas. Su feedback es muy importante para mí, y me ayuda a mejorar mi contenido y a crear vídeos que realmente les interesen. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras televisivas. Recuerden que aquí, en nuestro canal, siempre tendrán un espacio para descubrir nuevas historias, recordar las que ya aman y conectar con otros amantes de las series y telenovelas. Así que no lo duden más, únanse a nuestra comunidad y sigamos disfrutando juntos de la magia del entretenimiento. Muchísimas gracias por su tiempo y su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!